Bueno, bien, en esta clase, como les decía al comienzo, vamos a estar trabajando con la carta de Romanos. Nosotros tenemos como base en la carta de Romanos el video del Pastor Douglas, que está también subido en este canal de YouTube que tenemos del instituto, y que ahí vamos a ver desglosada esta carta de Romanos, perdón, como una de las cartas de teología más importante de Pablo. Es más, ustedes vean que de por sí, luego de Hechos, vienen los Evangelios, viene Hecho, la primer carta que continúa es Romanos. Cuando el canon se organiza y cuando se cierra el canon bíblico, sin duda no podía faltar la carta de Romanos como siendo la primera fundamental para luego el resto de las cartas que se van a dar. Yo les decía recién que varios comentaristas teólogos dicen, ¿no?, que es una de las cartas más importantes de Pablo. Nosotros no es que la ponemos en una jerarquía qué carta es más importante o no, pero vamos a ver bien detallado no solo el Evangelio, lo que significa el Evangelio con las columnas que son la justificación, la salvación, la glorificación, sino que además lo que vamos a ver es que Pablo, en partir del capítulo 12 hasta el final, creo que 16, él va a hablar de lo que es la práctica de todo eso que viene desde el capítulo 1 hasta el 11. Él viene detallando todo este conocimiento teológico, de la fe, de lo que significa la justificación para el cristiano, lo que significa la salvación. Y a partir del 12, típico de Pablo, comienza a decir, bueno, todo esto que les acabo de decir, como quien diría todo lo sobrenatural, lo espiritual, ¿cómo lo bajamos a nuestra práctica cotidiana? ¿Cómo hacemos, cómo vivificamos lo que significa la salvación? ¿Cómo vivo sabiendo que soy justificado y lo que significa la santidad y lo que significa la glorificación, ¿no? Porque si hay algo que nosotros tenemos que tener grabado en nuestro corazón, es que todo lo que hacemos, todo lo que decimos hacer, todo lo que nos propongamos hacer, de lo cual Dios nos va a estar guiando, se hace para gloria de Dios, ¿no? En el caso de nosotras ahora que somos mamás, y sé que también están los esposos, por supuesto, todo lo que se hace, desde tener un bebé a UPA, desde plantear algo en casa, organizarse, desde salir a trabajar fuera de casa o dentro de casa, yo tengo que comprender que mi rol como mamá, mi rol como esposa, mi rol como hija, todo apunta a que Dios sea glorificado. Y uno quizás diga, oh, no, bueno, esto es demasiado, ¿no? ¿Te parece que yo cuando le cambio el pañal al bebé estoy glorificando a Dios? Claro que sí, porque nuestras acciones hablan de nuestra fe interior y de nuestro andar interior. Entonces, esto que parece a veces muy mínimo, con el corazón y la actitud que lo haga, glorifica a Cristo. Y Cristo es glorificado por medio de todo lo que hacemos. No solo lo que hacemos en cuatro paredes o lo que hacemos en nuestro momento de devocional o en nuestro momento de oración, porque ahí todos podemos aparentar o ser cristianos sin duda, ¿no? No vamos a justificar que el quien ora no glorifica a Cristo, pero donde realmente uno lo pone la prueba de nuestra salvación y justificación a prueba es en estos tiempos, ¿no? Y yo sé que justamente porque lo paso todavía, lo que significa ser mamá de un bebé tan pequeño, uno diría, estoy tan saturada, estoy tan hasta acá, que te parece que estoy glorificando a Cristo de lo mejor, sí, porque Dios justamente su palabra dice allí en Jeremías, Él escudriña el corazón y Él sabe cómo hacemos las cosas. Está la otra cara, podríamos estar cumpliendo. Cumplo, sí, soy la mamá, le doy de comer, tengo que hacer, pero el corazón lo pesa Cristo. Y Cristo que pesa los corazones sabe que todo lo hacemos para glorificarlo a Él, o también como sabe y conoce nuestros motivos, en algún momento lo hacemos desde nuestro egocentrismo, porque el ser humano pelea con eso. Hay muchas cosas que a veces las hacemos por nuestro propio ego, ojo, voy a compartir la palabra con alguien y por ahí no lo hago para que Cristo se glorifique, quiero recibir yo el aplauso. O soy bueno en tal cosa y no lo hago para que Cristo se glorifique, quiero que a mí me vean, qué don que tengo, qué talento que tengo en esto. La verdad es que, así como Juan el Bautista decía, mengue yo y crezca Cristo, yo tengo cada día que morir para que Él crezca en mí y entonces yo voy a estar disfrutando de cada uno de mis roles de la mejor manera glorificando a Cristo, ¿no? Y cuando Cristo es glorificado, dice ahí mismo en Romanos, vamos a ir viendo más adelante en los capítulos, cuando Cristo es glorificado, el resto al observarnos van a creer, creen, esto es maravilloso. Hoy vemos cómo Dios
justamente se lleva la gloria y de esa manera otros se acercan también y desean tener a Cristo. Dicho esto, que es muy importante en cuanto a la glorificación, porque es un tema que lo comparte Romanos y que Pablo va a hablar de cómo Cristo es glorificado por medio de nuestras vidas y cómo Él se glorifica a través de lo que hacemos. Quizás algunos conocen o recuerdan, lo vamos a ver cuando veamos la epístola de Santiago, pero muchas veces pareciera que Pablo en Romanos, cuando dice, bueno, la fe es por medio de la salvación, con la fe, y Santiago dice, pero sin obras, y entonces parecieran que los apóstoles, Santiago y Pablo, se están contradiciendo. Uno habla de la necesidad de obras y Pablo va a hacer hincapié en la fe. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es al final? ¿Es lo que hago o es lo que creo? Y bueno, en realidad, cuando entendemos en su contexto la palabra, nos vamos a dar cuenta que hay un equilibrio, que no está diciendo ni un extremo ni el otro. Al contrario, por fe, en la obediencia y en el sacrificio de Cristo, yo puedo adquirir la salvación, adquiero la salvación, soy salvo. ¿Por fe en quién? No tengo fe en el presidente, no tengo fe en lo que yo puedo hacer, no tengo fe en lo que me prometieron, tengo fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Esa es la gran diferencia, no es la fe en la nada, es la fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, esa fe que tengo en Él, en mí, activa, además de permitirme acceder a la salvación, activa que mis obras lo glorifiquen. Por lo tanto, mis obras van a ser obras que glorifiquen a Cristo. ¿Se dan cuenta cómo hay un equilibrio? No es solo fe y la mano en el bolsillo. No, yo soy un hombre de fe, soy una mujer de fe, pero después hago lo que quiero. Ni tampoco es hago, voy a la iglesia o hago actividades o en el trabajo yo soy la mejor o en mi oficio soy el mejor, pero no tengo fe. Pienso que todo depende de lo que yo haga y cuando dejo de hacer, que le pasa a muchos a veces, ¿no? Nos pasa especialmente cuando hay un tiempo, por ejemplo, de maternar, paternar o estoy enfermo y no puedo hacer, me siento un inútil o una inútil. Ay, no, como no estoy haciendo, mi fe o mi creer en Dios no es suficiente. No, al contrario, hay un equilibrio. Es fe y acción. Acción y fe. Tienen que ir en equilibrio. Si me voy mucho al hacer, en algún momento voy a explotar, me voy a estresar, voy a caer en una religiosidad, puedo caer en un activismo y pensar que si yo no hago, bueno, no soy merecedor de la gracia de Dios, del amor de Dios. Y al otro extremo, puedo irme a la fe, solo, bueno, esperar que Dios sobre, y yo hago cualquier cosa o no hago nada, ¿no? Como quien dice, justamente por eso Santiago dice en un momento, si tu hermano o tu hermana tiene hambre, no le podés decir, ay, bueno, voy a orar por vos y lo despedís. No, porque con una oración no le vas a llenar la barriga, no le vas a llenar la panza. Entonces, tengo fe de que esto va a mejorar, oremos para que tengas ánimo, pero puedo apoyarte con esto. O te invito a mi casa, o compartimos lo que tengo, o voy a buscar recursos para poder apoyarte. Entonces, el equilibrio de la fe y las obras, en Romanos, Pablo lo tiene claro. Ojo, nunca nos pensemos, porque hay mucha teología a veces, o malas enseñanzas, o que no coordinan lo que es la epístola de Santiago, este Santiago que habla de practicar y lo que es la verdadera religión, y lo que habla Pablo, que claramente nos dice que nuestra salvación es por fe. Pero hay un equilibrio, ninguno de los dos se van al extremo. Vamos a ver un poquito el contexto de Roma, porque Roma, ¿qué pasa con Roma? ¿Sí? Roma en ese momento era uno de los imperios más grandes, ¿sí? Cuando hablamos justamente de imperios grandes, hablamos del mundo conocido en ese momento. Ustedes saben que, por supuesto, no es que el mundo conocido en ese momento es el mismo que hoy nosotros podemos tener una mínima imaginación, aunque no hayamos viajado mucho. Todos vemos un globo terráqueo, todos hemos visto un planiferio, y sabemos lo que significa el mundo, las naciones, la cantidad de personas. Para ese tiempo en que Pablo conoce, el mundo no era tan vastamente conocido, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de imperios como los romanos, como lo que tiene que ver con Grecia, como tiene... Y bueno, era la visión que ellos hasta ese momento tenían y lo que iban conquistando. Por lo cual Roma era un imperio muy importante. Yo después voy a tratar de pasarle algunas imágenes que tiene que ver
con mapas, ¿sí? La geografía bíblica siempre les hablo que es muy apasionante y nos ayuda a ver en imágenes lo que estaba pasando y por qué era tan importante ciertos lugares, o por qué se le escribía a ciertas ciudades, por qué se les hacía hincapié sobre, por ejemplo, cuando Pablo le habla mucho a Asia Menor o a la iglesia de Corintio, ¿por qué? Porque era un lugar que estaba muy cerca de la costa, por lo cuanto tenía mucho comercio, así que el corazón de ellos se inclinaba mucho a lo comercial, al éxito. Y esto que parece a veces detalles que, bueno, podemos pasar por alto, en realidad nos daba una idea de por qué las personas actuaban como actuaban y cómo costaba que el Evangelio ingresara como quería ingresar a la vida de muchos, porque tenían una estructura planteada según la idiosincrasia de cada lugar. Y esto a nosotros nos ayuda, nos abre un poco el panorama con respecto a que a cuando tenemos que evangelizar, que claramente dar la buena nueva, uno diría, bueno, dar la buena nueva es dar la buena nueva. Pero Pablo mismo, por eso dice en un momento, al romano como al romano, al judío como judío y al gentil como gentil. Y vulgarmente se piensa que al judío como judío, bueno, le voy a hablar y me voy a convertir al judismo. Y el gentil, como el gentil es el mundano que conocemos nosotros, o el que no conoce de Cristo, yo me hago tan chabacán como él. Insulta, yo insulto, para que tenga confianza nomás y le pueda predicar. No está queriendo decir eso, Pablo. Sí, lo que está queriendo decir es que conoce y es conocedor de lo que influencia. Si yo quiero alcanzar a alguien, por ejemplo, según mi edad, hablarle a un preadolescente del Evangelio, hablarle a un joven del Evangelio, y voy a tratar de adecuarme a sus ejemplos, a su vida cotidiana, a saber las circunstancias o situaciones que pasa. No le voy a ir con mi nivel universitario, hablar a un adolescente que me va a mirar, se va a matar de risa, o lo que es peor, se va a aburrir y no voy a ganar nada, va a ser como algo que rebota. Entonces Pablo habla de esto, ¿no? Por eso a los romanos, él les va a hacer una carta donde sin duda Pablo, conociendo la característica de Roma, el lugar que ellos le dan al conocimiento, el lugar que ellos le dan al poder, Pablo va a escribir con una dedicación, con una además, Pablo no era un neófito, era una persona de estudio, pero no quita que así escribió también otras cartas con ternura y amor como le escribe a los filipenses, o como le va a escribir a Timoteo, tan cartas personales. Por eso ahí ven que Pablo sabía acomodarse. Y dice, bueno, Roma era una iglesia que él no había fundado. Ojo, Pablo no fundó la iglesia en Roma. Tampoco Pedro, como la iglesia católica bien lo tiene, ¿no? Como que el padre, ¿no? Pedro, y es el primer papa de Roma. En realidad Roma es una iglesia incipiente, se cree, quizás por muchos cristianos, que así como en el Pentecostés muchos recibieron el Espíritu Santo y después se disiparon por la persecución, bueno, había cristianos que ahí, guiados por el Espíritu Santo, comenzaron a generar la iglesia. Y recordemos esto, cuando hablamos de iglesia, no hablamos de estructura como la que conocemos nosotros, ni siquiera un edificio. Hablamos de hogares, de casas que se abrían a hablar del Evangelio. Entonces, la iglesia de Roma es una carta que va a escribir Pablo para que se vaya repartiendo y se la vayan pasando de casa en casa. Y de esa manera puedan ir tanto gentiles como los ciudadanos romanos o judíos, mejor dicho, que vivían en Roma y que se habían convertido al cristianismo, comiencen a solucionar qué cosa? Sus conflictos. Porque si hay algo que Cristo trata en toda la Biblia de principio a fin, es de los conflictos del ser humano. No creo que haya manual ni de psicología ni de ninguna ciencia humana que trabaje y conozca tan bien al ser humano como la Biblia. Por eso, Lutero, que se convierte leyendo Romanos, uno dice se convierte, ¿cómo? Lutero no era cristiano, lo que pasa es que Lutero era sin duda un seguidor, por así decir, en ese momento de una iglesia católica, pero Lutero comienza su reforma leyendo Romanos 1:17. Yo se las voy a leer en la NTV, ¿sí? Porque es donde dice de golpe Lutero, ¿qué me enseñaron hasta ahora? Que se trataba de lo que yo pagaba. Ustedes, si se ponen en contexto antes de la reforma, alguien podía ir y pagarle al párroco del pueblo o le enviaba supuestamente ese dinero a Roma para el Papa, para que alguien
me sacara a mi pariente que murió del infierno. Una locura total, es decir, el evangelio se había convertido en dinero, en poder y en enseñar cualquier cosa. Entonces yo me podía bautizar porque mi pariente que murió y que estaba en el infierno, pero yo me bautizo por él. Bueno, pagaban y les daban hasta un certificado. Tomá, por lo que pagaste, tu pariente ya no está en el infierno y lo pasamos al cielo. Uno diría ahora, qué locura, pero para ese tiempo, personas que no podían leer la Biblia, personas que su guía era lo que el párroco o el papa establecía, donde la iglesia era un gobierno establecido, generaron tanto mal que por eso en la historia, claro, desde las cruzadas hasta tantas herejías que se han enseñado, muchos niegan y rechazan el evangelio, la buena nueva, por lo, en realidad por lo que el hombre ha distorsionado, impulsado e influenciado sin duda por el enemigo. Miren lo que dice Romanos. ¿Y era la época esa en la que pagaban para que le perdonen los pecados, los curas? Era Totalmente, totalmente. Así como yo les digo esto de sacar un pariente del infierno, así había pagos para lo que quieras. Perdonar este pecado. Si no estaba yo, le podés perdonar el pecado a fulanito de tal cosa. O sea, todo era transacciones y dinero. Por eso se levanta un imperio tan grande como es lo que es el Vaticano hasta el día de hoy, que derrocha oro, porque siempre en realidad se manejó dinero, eh, pagando o a través de lo que son las ofrendas o la limosna, más que para ayudar al pobre, al necesitado, al vulnerable, en realidad para las arcas de cada una de las iglesias y el papado principal, ¿no? Se manejaba un dinero terrible que hasta el día de hoy se puede ver en los ornamentos, en las iglesias, edificios y estructuras que hay en el Vaticano, ¿no? Entonces, Lutero, muy conmovido por toda la situación y además él que estaba haciendo la traducción de la Biblia, lee Romanos 1:17 que dice lo siguiente. Esa buena noticia, yo les leo en la NTV, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. O la justificación, decir me hace justo es decir, Él me justificó. Y ahora vamos a ver qué significa esto de justificar. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. O por la fe el justo vivirá. Haciendo referencia, Pablo, en eso que escribe, a Habacuc. Esa frase la vamos a encontrar en Habacuc. Después búsquenla y ustedes fíjense en qué capítulo de Habacuc, que es una carta además muy cortita, dice, por la fe el justo vivirá. Cuando Lutero lee esto, Lutero de golpe dice, ¿cómo? Entonces no necesito ni pagar, ni hacer, ni cumplir, porque yo, la buena noticia y lo que hizo Jesucristo, me basta, es suficiente con la fe. Justificados pues por la fe, dicen otras versiones. O por la fe somos justificados. Y de allí además, luego vamos a ver que en Romanos mismo se plantea y vamos a ir viendo las famosas solas. Sola, sola fe, sola escritura, ¿no? Sola gracia, es decir, solamente necesito de la fe, de la escritura, de la gracia, es decir, lo que encierra las 5 solas, ¿no? Tan conocidas. Entonces, Lutero, cuando ve esto, es ahí donde inicia la reforma. Es decir, basta, basta de tanta mentira, basta de tanta transacciones económicas, basta de decir que el Evangelio o la buena nueva o la salvación proviene de. Así que imagínense qué importante es la carta a los romanos, que sirvió para que sea impulsado de tal manera Lutero y haya recibido mediante el Espíritu Santo tal revelación que su vida fue transformada y bueno, y él, sin duda, que fue uno de las personas claves de la reforma. Quiero que tengamos en cuenta algunas palabras claves, como hacemos siempre de cada libro, ¿sí?